La prospectiva ofrece una manera de construir escenarios de acuerdo a un objetivo o meta determinada, por lo que se anticipa en la proyección de futuros escenarios posibles. En este caso, el siguiente estudio prospectivo ejecutará el método Delphi para poder obtener horizontes temporales a corto y mediano plazo sobre la problemática de la delincuencia y la participación social. Por ende, se recurre a una discusión dinámica y objetiva entre distintas disciplinas sobre los procesos interactivos que conforman una investigación. Utilizando datos y aportaciones de instituciones y especialistas que permiten la gestión de tecnologías y métodos que propicien la transformación benéfica a nivel social, en lo que intervienen evaluaciones cualitativas y cuantitativas que fungen como una acción que retroalimenta tanto a una parte investigadora como a las indagaciones posteriores y a las instituciones. El siguiente estudio prospectivo se enfocará hacia los temas de delincuencia organizada y la participación social. Será abordado desde tres perspectivas: la sociológica, la jurídica y preventiva, creando diversos cuestionamientos cuyos datos permitan crear conclusiones hacia nuevas medidas, políticas y prevenciones. El objetivo del estudio es proveer en el sentido de prevención y protección de la violencia y el delito los distintos procesos de creación y planificación de medidas que coadyuven a futuro lograr una pacificación del país progresiva y la estabilidad social, el cual es nuestro futuro deseable y requiere delimitar el contexto así como sus límites temporales sobre los que se proyectará. En este tema en especial se expone una perspectiva futura a 5 años, en la que participa una selección de expertos comprometidos y abiertos a los planteamientos del proyecto. Nuestro diagnóstico presente se expone actual como una crisis en seguridad, producto de la delincuencia, pobreza y otros factores que componen una cadena que enlaza múltiples factores, tanto en lo social, económico, estructural y otros temas. Sin embargo, los fines del estudio se inclinan hacia hallar acciones futuras en el tema sociológico, preventivo y jurídico que coadyuven a aminorar el delito, donde los puntos estratégicos identificados son la seguridad preventiva, una visión sociológica de la inseguridad y el plano jurídico hacia políticas de desarrollo. Los medios empleados de acuerdo al método Delphi serán las encuestas aplicadas a expertos sobre los temas ya expuestos, para lograr un consenso sobre la etiología y las acciones integrales sobre el fenómeno analizado. Segunda fase, cuestionarios. En esta fase se crean los programas, consultas, sondeos o temarios que permitan cuantificar respuestas y explotar sus resultados. El siguiente cuestionario está diseñado para obtener respuestas de diversos profesionales que pueden ser cuantificables. Pregunta 1. ¿Existe dentro de su campo de formación las pruebas, números, estadísticas y otros elementos que demuestran una crisis de inseguridad en el país? Segunda pregunta. Según su criterio profesional, ¿cuáles son las principales deficiencias por las que la delincuencia se fijó como una realidad en el país? Tercer pregunta. Según su opinión profesional, ¿en cuál de los siguientes temas se debe reforzar esfuerzos o es más importante dar atención para lograr la pacificación de estados y municipios? En A, preventivo del delito; B, nivel sociológico; o C, nivel jurídico. Pregunta 4. En una escala del 1 al 3, donde 1 es lo más y el 3 es lo menos, asigne un valor a la participación ciudadana como un elemento que coadyuve a la atención, prevención y contención del delito. Pregunta 5. Según su criterio profesional, ¿la ciudadanía ejerce intereses notables al involucrarse en acciones conjuntas de seguridad? Pregunta 6. ¿Se puede afirmar desde su campo científico que es alcanzable una forma estratégica para la pacificación progresiva del país? En forma de síntesis sobre los resultados proporcionados ante la encuesta dada, los expertos corroboran que existen todos los datos que avalan la existencia de una crisis de seguridad en México causada por múltiples factores. Ellos consideran que la principal deficiencia es la disparidad social, la insuficiencia por parte del Estado y la pobreza que
origina una cadena de múltiples inseguridades como la alimentaria, la educativa y de acceso a los servicios básicos también. Según los expertos, los temas primarios a reforzar en gran medida serían los métodos preventivos y las estructuras, el medio estructural, por el cual igualmente, bueno, ellos consideran que la participación social, según los expertos, es un tema de valor medio, puesto que hay temas más importantes a resolver. La participación ciudadana lo consideran como un medio, sí, de un valor importante, pero no tanto como otras, dicen ellos. En cuanto a la creación de acciones contra el delito, según los profesionales encuestados, la ciudadanía debe de ejercer un interés todavía mayor, involucrarse en actividades de participación ciudadana, de creación de medidas, de políticas y acciones preventivas. Tercera etapa, segundo cuestionario. Pregunta número 1. ¿Se puede asegurar que la implementación de medidas, estrategias y acciones preventivas coadyuven a que una cultura perdurable y de prevención se fije en la sociedad? Pregunta número 2. ¿La socialización funge como un acto que se toma en cuenta para analizar desde su campo profesional el fenómeno delictivo? Tercera pregunta. Desde su campo profesional, ¿se emprenden observaciones sobre los efectos de la delincuencia organizada para la creación de estudios y propuestas? Pregunta 4. Desde su punto de vista, ¿existe perdurabilidad en las leyes y fijación de los procesos institucionales en el combate del delito? Pregunta número 5. Desde su punto profesional de vista, ¿cómo se lograría la perdurabilidad de las acciones y políticas de atención y prevención del delito? El resumen, la síntesis sobre el segundo cuestionario, los expertos aseguran de una forma general que la culturización de la paz sería producto de múltiples sucesos que es a corto, mediano y largo plazo. No solamente por la implementación de medidas preventivas en un plano operativo o institucional, sino que es algo mucho más complejo. Los expertos también exponen que la socialización es un tema que, bajo el lente sociológico y preventivo, podría arrojar datos cuantitativos y cualitativos que permiten conocer el decaimiento de los valores, surgimiento de tendencias y vulnerabilidades en ciertas zonas hacia el delito. Los expertos consideran la perdurabilidad de las leyes también y las acciones preventivas dependiendo mucho de la estabilidad social que se logre a través de políticas sociales, económicas y de régimen. Por último, las respuestas obtenidas sobre esta encuesta arroja que los expertos en su mayor parte consideran que la perdurabilidad de leyes, acciones y políticas se logra principalmente con una buena administración de forma jerárquica, desde la presidencia hasta los municipios, gobiernos municipales, sin corrupción y con imparcialidad y apego a los derechos humanos. Eso lo consideran importante. Horizonte a 5 años. Para empezar, se propone un modelo en el que los funcionarios de la seguridad pública, sociedad civil y actores políticos trabajen conjuntamente en la creación de estructuras, ordenamientos, regulaciones y políticas de beneficencia social, de prevención y combate al delito. En segundo punto, tenemos la optimización de la planeación institucional de resoluciones, de acciones y de procedimientos de índole jurídico, dirigiéndolas al cumplimiento de los requerimientos de interés colectivo, a través de acciones y movimientos que incluyen técnicas, conceptos científicos, intelectuales y materiales que sirven de fundamento para la toma de decisiones administrativas. Como tercer punto, destaca desde el punto sociológico terminar con una violencia cultural que percibe con normalidad los actos de ilicitud, los excusa y los tolera. Se presenta en forma de costumbres o hábitos, los cuales activan o promueven la violencia y, por tanto, generan la propensión a interactuar en sucesos problemáticos y delictivos. Desde el ente sociológico y preventivo,
La desigualdad y pobreza han sido históricamente una de las causas más importantes por las que muchos jóvenes y personas se desvían a cometer actos delictivos. El fenómeno, sin embargo, es de suma importancia y mayor complejidad. Desde la perspectiva preventiva en México, la delincuencia está relacionada al alto consumo de drogas, a la violencia intrafamiliar, pocas oportunidades laborales y otros factores relevantes que se relacionan y se convierten en elementos coadyuvantes para el rápido crecimiento del delito. Haciendo un contraste desde el ente jurídico, se requiere justamente de la creación de políticas integrales que generen riqueza, empleos, también que coadyuven a la participación social y al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Por ende, eso beneficiaría integralmente y beneficiaría la prevención del delito. A pesar de que el narcotráfico está instaurado en una gran parte de los países del mundo, se exigen acciones conjuntas a gran escala, pero también se presenta otra arista de la problemática, que resulta ser la forma en que se halle el método preventivo que pueda generar a futuro cambios en nivel local y contener de buena forma las acciones o tendencias delictivas instauradas en determinados territorios. Por lo que la delincuencia desde una perspectiva moderna y real requiere ser tratada por su multiplicidad y su interinstitucionalidad que destelle en los campos regionales de una forma integral. Considero que a nivel prospectivo, las medidas y estrategias para medir y evaluar la criminalidad desembocan cada vez en formas más rigurosas en cuanto se experimenta a la par una evolución y modernización de los métodos en que se hacen delitos. También es un ambiente social cada vez más descontento que impulsa inmediatamente al Estado, a las autoridades, a tomar medidas y estrategias igualmente más sofisticadas, más eficientes e integrales. Esto sin duda demanda un actuar gigantesco entre las instituciones, organismos y asociaciones civiles en un nivel prospectivo. Esto justamente corrobora la demanda de recursos, de herramientas para poder tener una logística, una perspectiva sana que esté preparada para los retos que se vienen a nivel institucional y en materia de seguridad y de desarrollo social. Reflexión personal. A pesar de que el fenómeno delictivo se manifiesta en los diferentes tipos de grupos humanos, conviene definir de base los factores primarios que detonan el comportamiento delictivo para su prevención. En este punto se observa desde diferentes perspectivas y con diferentes recursos, técnicas, discernimientos o programas que en su mayor parte se definen por su naturaleza punitiva y suplementaria. La finalidad es definir tácticas integrales adecuadas a las fronteras y condiciones conceptuales futuras para poder fijar y accionar las formas de prevención necesarias. En el tema de participación social, señalo que existen condiciones culturales y sociales que sugieren la existencia de distintos modelos, ideas y referencias hacia la prevención del delito, por lo cual es muy importante incluir no solamente las autoridades gubernamentales, sino también a organismos civiles que coadyuven a crear organismos de control social y crear una cultura perdurable de prevención en la misma sociedad y que funja como un mecanismo permanente de prevención. Por último, señalo que desde el punto de vista institucional en el Estado resulta muy importante la integración de diversas disciplinas y materias que permitan realizar escenarios, procesar información y brindar la atención requerida a las diversas necesidades sociales a través de un sistema de estudio prospectivo y de acción que observe las carencias, alteraciones e irregularidades en el ámbito público que se enlazan a las causas del delito, lo cual adopta en el entorno sociodemográfico e histórico y espacial el emprendimiento de acciones preventivas, previsión, evaluación y contención de grupos delictivos y sobre el fenómeno de delincuencia organizada.